compartir pantalla, ¿sí? Y vamos ahí, sí. Vamos a continuar con 1 hora de exposición y 15 minutos de preguntas según como está programado en el curso, ¿no? Entonces, bueno, el día martes traté de hacer una introducción general a esta temática de la huelga, ¿no? Y dentro de las muchas cosas que mencioné, la huelga ha oscilado a nivel doctrinario de una concepción como abstención colectiva de trabajo a toda perturbación del proceso productivo, dado que han reaparecido, esa es la verdad, no es que se hayan creado de la nada formas de acción directa de los trabajadores que eran comunes en el siglo XIX y el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, y que en alguna medida la huelga legal había logrado conjurar, pero ahora frente a nuevas desigualdades de poder, digamos, empiezan a emerger, o en el caso de Chile con una regulación extremadamente restrictiva del fenómeno de la huelga, claro, rápidamente empieza a ser superado y desde la perspectiva social empieza a haber una huelga social que es como mucho más amplia, según el caso, que la huelga legal. No mencioné el día martes que en mi libro de Derecho Colectivo yo defino la huelga como un ejercicio mínimo de fuerza. Y es una definición obviamente contraintuitiva para lo que uno siempre ha aprendido sobre la huelga, ¿no? Pero esa noción de ejercicio mínimo de fuerza se enmarca dentro de la dinámica de la relación laboral, en donde la fuerza la ejerce el empleador constantemente y diariamente. El empleador decide si te asciende, el empleador decide si te da las vacaciones cuando están tus hijos de vacaciones, el empleador decide si te da tal o cual permiso, el empleador decide si te aumenta la remuneración, e incluso el empleador decide despedirte. Y por regla general el despido causa un daño bastante grande, ¿no? Pero es un dato asumido por el mercado y por el derecho al trabajo, de que ese daño, en principio, el daño estándar de despido no es reparable. Es reparable o hay algún tipo de reparación cuando el despido es injustificado o cuando el despido es atentatorio de derechos fundamentales, pero si un despido no es injustificado, si yo despido a alguien por necesidad de la empresa, y realmente hay necesidad de la empresa, ¿no? O bueno, es una cosa realmente muy difícil de probar, y a esa persona le destruyo la vida por las razones que sea. Tenía un hijo con cáncer, no era el minuto de perder el trabajo, pero yo, con todas las de la ley, lo despido. No hay ninguna preocupación ni del mercado, ni de la doctrina por el daño ahí, etc., ¿no? Entonces, yo trato de hacer el contrapunto y digo, mire, la huelga, que ocurre muchas veces una vez cada año, porque la verdad es que la huelga no es que estén todo el tiempo en huelga los trabajadores, sí, comparado con la fuerza que tiene el empleador, es un ejercicio mínimo de fuerza, ¿no? Cada vez que hay crisis económicas muy graves y mucha cesantía, aumenta escalarmente, por ejemplo, el acoso sexual. Fue el caso español después del 2008, hay varios trabajos en ese sentido. El empleador sabe que tú no puedes perder el trabajo. Así que si el empleador es medio degeneradito, digamos, es como una especie de panacea, ¿no? Cuando la cesantía es muy alta. Si eso no es fuerza o no es coacción sexual, no sé qué será, ¿no? Pero si usted se fija, es mucho más difícil de pesquisar que en el contexto de la huelga, que no es hipócrita, porque el empleador te puede acosar sexualmente y ocupar todo su instrumental técnico, toda su potestad de mando, como que fuera algo objetivo, pero en el fondo te está acorralando, te está castigando porque tú dijiste que no, por las razones que sean, ¿no? Entonces, la huelga, con lo rupturista que es, y con lo evidente que es, nunca es hipócrita, es de frente a una medida de conflicto, como que tiende a ensombrecer o a poner a enceguecernos respecto de cuál es la verdadera dinámica de fuerza dentro de la relación laboral. El análisis económico del derecho, no me voy a detener mucho tiempo en esto, voy a enviar un par de artículos que tengo, uno sobre economía y pseudociencia y otro sobre el pensamiento de Hayek, en donde más o menos expongo mis críticas desde la óptica laboralista al análisis económico del derecho.
Obviamente Hayek no es el creador del análisis económico del derecho, pero su visión de los sindicatos es muy interesante porque es muy popular, ¿no es cierto?, sí, de por qué los sindicatos no debieran existir. Y entonces, en ese trabajo yo trato, digamos, si uno revisa todo lo que escribió Hayek, lo que hice fue hacer Hayek contra Hayek, ¿no? Hayek se contrapone a su propio pensamiento, o sea, los escritos antisindicales que tiene, él mismo no está cumpliendo la metodología que él se encargó de estructurar antes de eso, entre la década del 20 y el 40, ¿no? Así que espero que lo disfrute, digamos, sí. Y si no lo disfruta, le puede servir si tiene insomnio, lee un par de párrafos y ya, ¿no? Y lo mismo en derecho laboral, economía y pseudociencia, pero ahí ya me hago cargo directamente del análisis económico del derecho, ¿no? Y ahí lo que sí hice fue economistas contra economistas, ¿no? No es que a mí se me ocurra, digamos, yo no sé economía, de hecho. En fin, pero parte de lo que ocurre con el análisis económico del derecho y su visión del derecho laboral es lo que se expresa en el plan laboral de la dictadura adoptado el año 78 y que, entre comillas, es la legislación que rige hoy día. La verdad es que ha cambiado mucho esa legislación. El plan laboral ha tenido enmiendas grandes. El año 91, volviendo a democracia, fue la ley 19.069. Después tenemos el 2001, la 19.759. La 19.069 fue netamente sindical y negociación colectiva. La 19.759 fue una enmienda global, tanto derecho individual como colectivo. Y después tenemos la última del gobierno de la señora Bachelet, la 20.940, que también hace una enmienda de muchos puntos a el articulado Código de Trabajo. Pero esto un poquitito, como estamos en tiempos constituyentes, se parece un poco a la Constitución del 80, ¿no? En el sentido que ha tenido más de 50 enmiendas, y si sumamos de cada enmienda el número de reformas son más de 200, ¿ya? O sea, es una constitución que se ha hecho 10.000 lifting, ¿no? Sin mucha cirugía estética, ¿no? Pero parece que las arrugas aparecen la primera vez que se lava el cabello, ya se le fue, se le fue todo, y entonces, por más que tú la enmiendas, parece que hay ciertos puntos nodales, hay cierto ADN que ha sido que se ha mantenido incólume, a pesar de las 200 enmiendas de la Constitución. Bueno, algo muy parecido ocurre con el plan laboral. Tiene muchas reformas, muchas enmiendas, y todas, si uno ve la exposición de motivos, te salen lágrimas, digamos, porque realmente ahora Chile va a quedar como Finlandia, digamos, con una legislación laboral de primer nivel. Y después ocurre que esto que he escrito en la pizarra se ha mantenido incólume, sin ningún cambio. Y justamente este es el ADN antisindical del plan laboral, ¿no? El primer punto es lo que se denomina el paralelismo sindical. Esto José Piñera, que es como el autor intelectual del plan laboral, lo denomina libertad, ¿no? Libertad sindical, que los trabajadores tengan libertad para constituir los sindicatos que deseen. Así que acá en Santiago, en el Transantiago, hay una empresa que tiene más de 100 sindicatos. En ningún país de la OCDE una empresa tiene 100 sindicatos. Generalmente, a nivel de empresa, hay un sindicato. Esto en Finlandia y en Estados Unidos. O sea, en países absolutamente distintos. Estados Unidos, un país ultraliberal, que en este minuto está, vamos a ver si se convierte en una dictadura tipo Putin o no. Sí, vamos a ver, sí. Y vamos a tener después a la esposa de Trump, y después en 8 años más a Trump de nuevo, 2 veces y así, ¿no? Esto para que siga preocupado. Hasta Finlandia, que son todos perfectos, que no dicen garabatos y no hay ninguna suciedad en la calle, etc. A nadie le cabe la menor duda que tú en el lugar de trabajo no puedes tener 2 representaciones sindicales. O en el caso español, que permite que haya varias, sí, pero la que tiene derecho de huelga de negociación es uno, el más representativo. ¿Por qué? Por lo mismo que usted no tiene varios centros de alumnos. Me imagino que la Universidad de los Lagos Derecho no tiene 10 centros de alumnos porque la libertad del estudiante. Entonces, entre 3 somos un centro de alumnos, ¿ah? Y pedimos algo y nadie te escucha, porque 3 personas es lo mismo que nada, ¿no? En los fenómenos colectivos, ¿no? ¿Ya? Y entonces, esto es genial. Esto es un instrumento antisindical,
pero genial, ¿no? Extraordinario, ¿no? Porque en el fondo dividir para gobernar se hace extraordinariamente difícil teniendo varios sindicatos, hay rencilla entre los sindicatos mientras el empleador tranquilamente espera que se terminen. Muchas veces el empleador tiene su sindicato regalón adentro, etc. Por lo tanto, esto el paralelismo sindical nadie lo entiende. Es un problema chileno, así que la doctrina trata de explicar y qué sé yo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero los trabajadores, si operaran racionalmente, debieran constituir un sindicato. Bueno, pero el derecho laboral se basa en las asimetrías que hay dentro del contrato de trabajo y los trabajadores chilenos forman sindicatos dentro, en el contexto de un contrato de trabajo dentro de una empresa. Por lo tanto, si el empleador te puede acosar sexualmente cuando hay altas cesantías, seguro que te va a poder acosar si tú logras formar un sindicato. O si no quieres participar en esta farsa de tener 10 sindicatos para que después no puedan negociar nada. Por lo tanto, es difícil que el trabajador actúe racionalmente. Si lo vemos desde la óptica de los sindicatos de empleadores, ¿no? Los empleadores la tienen súper clara, ¿no? ¿Ha visto alguna vez que haya 10 multisindicales de empleadores alegándole al gobierno? Hay una, la CPC, que es la multisindical, aunque no ocupe ese nombre, para la perspectiva de la OIT, es una multisindical, ¿no? Que legítimamente representa los intereses de los empleadores. Pero es una, no son 10. Porque, obvio, si tú quieres presionar, tienes que tener fuerza. Entonces, con este tema del libertinaje de crear organizaciones, si usted se fija, uno podría decir los empleadores son racionales, unión hacia la fuerza, los trabajadores son irracionales, 100 sindicatos en el Transantiago. Eso es bien raro, ¿no? Como el ranking de Shanghái. Lo que pasa es que parece que presionan a los trabajadores, etc., ¿no? Nuevamente, de Finlandia a Estados Unidos, a todo esto, los sindicatos son ramales. El sindicato no nace dentro de la empresa. Tú eres del sindicato de bancario, eres del sindicato de metalúrgico, estés trabajando o no. Así que, claro, lo que yo le estoy diciendo que hay un sindicato por empresa no es que haya este sindicato chiquitito a medio morir saltando que tiene Chile, lo que llaman sindicatito. No, no, no. Tú eres el sindicato metalúrgico y el sindicato metalúrgico tiene una representación sindical dentro de la empresa metalúrgica Gamonal Limitada. Y ese empleador tiene que entenderse con esa representación en Estados Unidos y en Finlandia. No es que tenga 10 representantes, porque no hay 3 presidentes de la República, aunque Trump quiera quedarse presidente con menos votos electorales, no hay varios centros de alumnos, no hay varios presidentes de curso. Entonces, si usted se fija, los ejemplos que estoy dando yo son de representación, de representatividad, digamos, más bien representatividad política, porque el sindicato es un instrumento de representatividad política, ¿no? Y entonces, la verdad, esto el paralelismo sindical que está en el ADN, que ha mantenido incólume todas las reformas. La última, en el gobierno de la presidenta Bachelet, dice que Chile quiere acercarse a los estándares de la OIT, pero mantiene los 5 pilares sin tocar, ¿no? Y entonces, repito, esto el paralelismo sindical es absolutamente demencial, con sindicatos absolutamente irrelevantes, hasta 8 trabajadores, y que no tienen ningún tipo de voz. Libertad sindical negativa, la posibilidad de no pertenecer a sindicato alguno. Bueno, este es el único pilar, si usted quiere, el plan laboral que sí está recogido en muchos países de la OCDE, ¿no? Que tienen, casi todos los de Europa continental, tienen consagrada la libertad sindical negativa, ¿no? O sea, tú no estás obligado a pertenecer a un sindicato. Los países que tradicionalmente durante el siglo XX estuvieron obligados a pertenecer a un sindicato, o que te obligaban, eran Estados Unidos, Gran Bretaña y los escandinavos. Y Bélgica. Todo el resto mantenía la posibilidad, si el trabajador no quiere participar, igual le van a llegar los beneficios del contrato colectivo, porque en Chile está todo tratado como que fuera una suma de contratos individuales, el derecho colectivo como un derecho individual agregado suma, y entonces la legislación desde la filosofía aparte es conociendo lo que se trata del derecho colectivo. No es tema de la clase. A mí me pidieron hablar de huelga, pero como están tan interrelacionados, este tema de la titularidad sindical no existe en ningún país de la OCDE. O sea, el contrato colectivo en Estados Unidos rige al 100% de los trabajadores, formen o no parte del sindicato. Y en Finlandia también. O sea, nuevamente Chile, porque repito, esto está metido que esto es así, ¿no? Te parece normal, es lo único que has visto, ¿no? Digamos, ¿sí? Pero la verdad es que si Chile quiere tener un sistema serio sindical,
tiene que tener una representación sindical por empresa, con ojalá sindicatos ramales, como en Estados Unidos, como en Finlandia, como en todo el mundo. Y, 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 y dos, el contrato que se firme colectivo rige incluso para los que estuvieron en contra, porque es un mecanismo de representatividad. Así que, si usted, por ejemplo, no votó por Piñera, bueno, pero Piñera es el presidente de los chilenos. Así rige la mayoría. Lo mismo rige en materia sindical. Además que generalmente son beneficios. Así que el problema no es el de Chile, quién extiende el contrato, o si solo el sindicato, o si se mete al sindicato se te extiende. El problema que trata la doctrina de la OCDE, digamos, de los países con los que nos estamos comparando, es cómo, qué hacer con el polizón, o sea, lo que se llama el free rider, ¿no? El trabajador incluso delator y que después le llegan los beneficios de contrato colectivo, que está al lado del gerente diciendo, mira, yo vi Gamonal, Ugarte y Camaño son los agitadores para que los echen después, y esos dirigentes logran un contrato colectivo y ya le llega el beneficio. Y ahí entonces hay todo tipo de mecanismos, tiene que aportar parte de la cuota, pero no se discute que si es trabajador le llega el beneficio. En cambio, en el Transantiago, 100 contratos colectivos, no sé cómo lo harán, yo creo que ni negocian, o son contratos nominales, pero en el fondo esta idea chilena de que tú puedes tener casco chino porque tú negociaste en el sindicato con el le fue tan bien, y el tipo al lado tiene casco alemán porque negoció en el sindicato regalón del empleador, es algo inaceptable en cualquier sistema sindical serio entre los países occidentales. A los que Chile mira, ya saben, Colombia matan a los dirigentes, así que somos la Suiza comparada con Colombia, ¿no? Y la libertad sindical negativa ha ido retrocediendo, la obligación de pertenecer al sindicato ha ido retrocediendo, ya no rige en Gran Bretaña, no rigen los escandinavos por disposiciones de la Unión Europea. Hay un caso, Young y otros contra Gran Bretaña, del Tribunal de Luxemburgo, ese es otro, el que nos hablé el martes, es el de la Unión Europea. En el nombre dice justicia, Tribunal de Justicia, etc. En cambio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el de Estrasburgo, que está lleno de tribunales cuando hablan de derecho comunitario. Hay dos y que no son iguales, ¿no? El de la Unión Europea le dijo a Gran Bretaña, usted no puede tener obligación de pertenecer al sindicato. Y en el caso de Estados Unidos, los estados han ido sacando leyes que se llaman de derecho al trabajo, que establecen que no hay obligatoriedad de negociar, de pertenecer al sindicato. Y la Corte Suprema en 2017 sacó un caso que se llama Janus, en donde dice que si te llegan los beneficios tampoco tienes que aportar al sindicato, lo que es considerado en Estados Unidos ya como la muerte, o sea, el derecho del free rider, ¿no? No hace nada, le llegan los beneficios y ni siquiera paga la cuota, ¿no? Así que este señor Janus, que es el que hizo el juicio, era empleado público, se tenía que retirar de su servicio, y el sindicato te hacía una fiesta cuando las personas se retiran, seas o no miembro. Y el sindicato hizo la fiesta de Janus sin invitarlo a él. Porque con el juicio echó por tierra a los indios, así que la fiesta de Janus fue sin Janus, porque era una persona no grata. Tercer pilar, descentralización. ¿Qué significa esto? Que la huelga está centrada a nivel de empresa. ¿Qué ocurre en los países que yo les he estado mencionando desde el día martes, los países de la OCDE, desarrollados? Ahí hay multinivel de negociación. O sea, en unos pocos ha habido negociación nacional. Finlandia hasta la década del 90, un contrato colectivo para los 4 millones de finlandeses. En otros, y no se contrapone con otros niveles, por eso le digo es multinivel, ¿no? Aparte de la negociación a nivel nacional, está a nivel ramal o por áreas de actividad, y además está la negociación a nivel de empresa. Ahora, en los países de la OCDE hay que distinguir. Ahora, no es como lo que hablaba de antes. Gran Bretaña, por ejemplo, tiene a nivel de empresa la negociación colectiva. Y Estados Unidos también. Así que ahí hay dos contraejemplos, si usted quiere. Aunque más que contraejemplos son justamente ese grupo, los países que están más afectados por la baja del sindicalismo, y muchos cientistas políticos dicen que eso es culpable de la disminución de la clase media, de que salga Trump, de que salga Johnson, etc., ¿no? La gente que está gobernando, que es media estrafalaria, esos países, ¿no? Viene el populismo, vienen los fascismos, bueno, en fin. Y en el resto de los países hay posibilidad de negociar a nivel de empresa y a nivel de área de actividad.
con todo debo decir que los 14, bueno, la Unión Europea, primero fue Comunidad Europea, eran primero 5 o 7 países, ¿no es cierto? Se ha ido ampliando, hoy día son 28, ¿no? Con los de Europa del Este. Pero antes de Europa del Este, a nivel de la Unión Europea predomina absolutamente el nivel ramal. En los de Europa del Este predomina a nivel de empresa, y en Gran Bretaña, y en Estados Unidos, y en Canadá, y en Japón es a nivel de empresa, Australia, Nueva Zelanda también. Tienen una negociación colectiva a nivel de empresa. Y los países, como digo, los más clásicos que uno menciona, como los escandinavos, los Países Bajos, Suiza, Noruega, etcétera, 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 son países que tienen predominantemente negociación ramal. Termino esta parte nomás contándole que la Unión Europea está empeñada en que haya más negociación a nivel de empresa. Así que desde Bruselas se ha presionado mucho para que las empresas se puedan descolgar, por ejemplo, el convenio o el contrato ramal. Así que los países han estado emitiendo legislación. España, después del 2008, sacó una enmienda legislativa en donde es muy fácil descolgarte del ramal, entonces ha oscilado de negociación ramal a negociación de empresa en estos años. Italia tiene muy pocas normas sindicales, el sistema sindical se rige por sí mismo, incluso el profesor Giugni dice que son 2 ordenamientos jurídicos paralelos, ¿no? El estatal y el intersindical. Eso daría para 2 clases solamente explicar el sistema italiano, para uno es realmente fascinante, tiene un 80% de cobertura de negociación colectiva, y es ramal, predominantemente. Bueno, Renzi, que era primer ministro hace algunos años, tipo 2013, sacó por ahí en una norma tributaria, poco menos las normas transitorias, sacó una norma de descuelgue de, sí, o sea, cuando yo digo que no hay norma, es que no hay norma, o sea, la legislación italiana no define lo que es un sindicato, no define una colectiva, no define contrato colectivo, no define, no tienen leyes, no tienen regulación, 2 normas constitucionales de una línea. Para nosotros, que tenemos que tener 400 artículos para decir que el trabajador es digno, ellos con 2 líneas tienen un sistema espectacular de derecho colectivo, ¿no? Entonces, ya hay una ley de huelga en servicios esenciales, pero que delegan los actores sociales el tratamiento de los servicios esenciales, o sea, es tributaria de esta como tradición italiana. Bueno, sacó por ahí una norma subrepticia, media escondida, solapada, de que se podían descolgar del contrato ramal, y los sindicatos, los 3 confederaciones, junto con los empleadores, sacaron a los 2 meses una declaración diciendo que ellos no iban a regirse por esa norma y que tenían sus propias normas de descuelgue para las empresas individuales, y así que esa norma está sin aplicar. Francia, Macron también hizo una norma de descuelgue, pero no te puedes descolgar en todas las materias, sino en algunas materias. Y los escandinavos lo que establecieron fue que no sacaron ley, o sea, cada uno cumple como puede o como quiere la resolución de la Unión Europea, ¿no? Para los escandinavos quedaron tranquilos diciendo que las multisindicales en la ramal vean de qué forma, o sea, lo mismo que Italia, vean de qué forma se puede haber un descuelgue individual, ¿ya? Todos los países que mencioné, Finlandia, bueno, todos estos, están llenos de pymes, porque lo primero que piensa el chileno, que está todo el día con la tele viendo el gatito de la señora y ni se entera de lo que está pasando, o lee el Mercurio y la Tercera, entonces cree que, no sé, que todo es terrible y qué sé yo, ¿ya? Lo primero que piensa el chileno, que es un país en donde sí se han extinguido las pymes, pero no por la negociación colectiva, sino por los 8 monopolios familiares que son dueños del país. Tú puedes estar todo tu día en un monopolio. O sea, te levantaste, fuiste a comprar pan, la panadería del monopolio Gamonal, pongamos, ¿no? Después fuiste al banco, es del monopolio Gamonal. Llegaste a tu pega, el monopolio Gamonal. Viste tu cuenta de FP, es del monopolio Gamonal. ¿Ya? Si todo tu día viviste dentro de un grupo económico. Toda tu vida depende de un grupo económico. Todo. Y pasaste a la clínica, es de Gamonal también. Y entonces, sí, te pagan a como 6 meses, ¿no? A los pequeños proveedores, sí, están destrozados. Servicios típicos de pyme, ¿no? Panadería, farmacia, en todo el mundo, ¿no? Acá no son 4 dueños, 4 mega dueños de tema se ponen de acuerdo incluso para estafarte. Entonces, repito, en esos países están llenos de pymes, así que no pienses que este tipo de negociación hace que la señora Juanita le tenga que pagar $10.000 al trabajador, entonces Finlandia no tiene pyme, etcétera. No,
19.069, que no se pudo, que aquí, que acá, que allá, que no sé qué, en fin, ¿no? Entonces ya se establecen algunas normas, que la última oferta, que esto, que lo otro, porque había una sobre representación de un sector político que le gustaba este esquema. Ya para el 2001, y en algunos de los instantes finales de los 2000, hubo mayoría, ¿no? Y esto es por quórum simple, ¿no? Se podría haber cambiado, pero ya había venido el adoctrinamiento ideológico, por decirlo en términos suaves, digamos, de la concertación, ¿no? De los que quedaban, ¿no? Ya habían excluido a los que todavía tenían principios. Y entonces, sí, pues muy grave la huelga, ¿cómo va a haber? No, pongamos un bono de reemplazo, único en el mundo. Entonces, 4 UF por cada trabajador contratado, ¿no? Así que, repito, representa como la historia de Chile desde el 90 para acá, ¿no? Primero, la imposibilidad por el marco institucional de hacer cambios, y después la falta de voluntad, flaqueza moral, llámalo como quieras, para realmente hacer los cambios, ¿no? Y por último está la reforma de la presidenta Bachelet, de la cual yo fui muy, muy, muy crítico, del proyecto, de lo que salió el Congreso y de lo que salió el Tribunal Constitucional. El proyecto era malo siempre. Ahí se ocupa como chivo expiatorio el Tribunal Constitucional, como que echó a perder el proyecto. El proyecto era un bodrio, como salió firmado por la presidenta Bachelet, era absolutamente eficiente con las reformas que se le hicieron, y salió más malo, sin duda, el Tribunal Constitucional me lo eliminó como los 2 pequeños avances que tenía el proyecto en este punto. El proyecto, en forma rimbombante, elimina el reemplazo, así que ahora no hay reemplazo, pero ha establecido algo absolutamente aberrante, que son servicios mínimos universales para todas las huelgas. ¿Quién determina esto? La Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo depende del gobierno de turno. Así que el lisa y llanamente, sí, eliminaste el reemplazo, es como que hayas dicho, mira, elimino la negociación colectiva, ¿no? Así que ya no hay reemplazo, eliminé el reemplazo. Sí, ¿no? Evidente, ¿no? Digamos, ¿sí? A mi hijo le va mal en el colegio. Sí, mira, le pegué un par de balazos, ya no le va mal en el colegio. Oh, mira, qué brillante tu medida, extraordinario. Y lo que hizo esa reforma, que es pésima, y además pésima desde la perspectiva de la calidad técnica. Usted ha visto, se está discutiendo si el empleador decide cuándo termina la huelga, en el caso LATAM. Le fue mal en la Corte de Apelaciones, pero así que los que sean sindicalistas aquí, prepárense, ¿no? Cada negociación colectiva va a empezar 6 meses antes con la determinación de los servicios mínimos, y si el empleador no quiere negociar, ya la Corte Suprema ha admitido recurrir judicialmente contra la resolución de la Dirección del Trabajo, así que antes de que empiece, puede que esté entre 1 año y medio y 2 antes que pueda empezar a negociar. Yo le pregunto a alguien que esté en el mundo laboral, ¿quién va a quedar vivo de los miembros del sindicato, los que querían negociar 2 años después de estar discutiendo los servicios mínimos? Se ha judicializado enteramente el procedimiento de negociación. Entonces, para eso, mejor que directamente el juez dicte el contrato colectivo. O sea, en distintas instancias puede llegar a tribunales, lo cual es absolutamente aberrante de la teoría del derecho colectivo. Así que sí, por muy felices que pudiéramos estar con el gobierno o de la presidenta Bachelet, etcétera, la verdad es que la barbaridad que se hizo en materia colectiva no es algo para felicitarlo. Y no quedó ni siquiera claro si subsiste la última oferta. O sea, incluso quedó mal hecha. O sea, este plan laboral era antisindical, pero estaba bien hecho en su mecánica interna. Aquí quedó mal hecha la mecánica interna, y además no se hizo lo que se dijo en forma rimbombante, que íbamos a adoptar el estándar de la OIT. Así que ahora cada huelga vamos a tener que ver el daño que se le puede producir al empleador. Pero si la huelga lo que quiere es que el empleador negocie para evitar el daño. Por lo tanto, si una huelga no te hace daño, no negocio. Ahora, en todo el mundo hay servicios mínimos. Y lo había antes en Chile, en el 80. Porque puede haber una huelga que sí genere un desperfecto, pero el servicio mínimo es la excepción, no es la regla. Acá se establece que sí, sin afectar el derecho de huelga, etcétera, pero queda sujeto a una autoridad administrativa que es designada por el presidente de la República, que es el director del trabajo. Y entonces una barbaridad lo que se ha hecho. O sea, ligeramente como que se eliminó el derecho de huelga. Porque te puedo poner servicio mínimo absoluto. Todo empleador, y es evidente, va a entender que es servicio mínimo lo que él necesita. Eso es evidente. O, como digo, en los países de la OCDE tú puedes hacer un servicio mínimo, ¿no? Si la empresa se va a quemar por falta de alguien que mantenga
la temperatura del reactor nuclear, es evidente que tiene que haber un servicio mínimo y quizás además trate de un servicio esencial. La legislación además mezcla los servicios esenciales con los servicios mínimos, etc. Así que esto de tener que evaluar el eventual daño es algo así como que antes del despido el empleador, 6 meses antes de despedirte, tuviera que ir a la dirección del trabajo y ver qué daño le va a causar el despido al trabajador, a ver cómo lo mitigamos. ¿Se imaginan? Ve el desnivel en las instancias de poder. Repito, un despido puede terminar con muchas cosas en tu vida, bueno, a nadie le importa. De hecho, es así el derecho laboral, pero a cambio de eso tienes derecho de huelga. No, acá nada. Neutralidad del Estado. Bueno, esto parece broma, ¿no? Según José Piñera, el sistema que él había creado establecía neutralidad del Estado. Bueno, como todas las discusiones semánticas, ¿qué entiende por neutralidad, no? El autor de este plan laboral. Ocurre que en el Código del 31, el sistema de negociación colectiva, que era más bien de conflicto, ¿no? Conflictos del trabajo, ¿no? Conflictos colectivos, ¿no? Generaba que se iba a una conciliación, en una junta de conciliación que tenía 3 representantes institucionales de los empleadores, 3 de los trabajadores y un inspector del trabajo. Y estas juntas de conciliación lograban muchos acuerdos, que eran contratos colectivos, actas de avenimiento se llamaban, pero eran contratos colectivos. Y entonces en el conflicto industrial, propiamente tal, contingente, había una intervención estatal con este representante del Estado en las juntas de conciliación y de avenimiento. Entonces eso se termina con este sistema del plan laboral y según José Piñera eso hace que sea absolutamente bilateral la negociación y no trilateral como es la mayoría de los países de la OCDE. Ahora, ¿por qué esto no es así? Usted tiene que pensar que tenemos 200 artículos destinados al fenómeno sindical y son artículos emanados del Estado, del Poder Legislativo. O sea, eso no es ninguna neutralidad, eso no es neutralidad, ¿no? Si en la negociación vis a vis que plantea José Piñera, bueno, los trabajadores se ven enfrentados a reemplazo en huelga, eso por una norma estatal que permite el reemplazo. Por lo tanto, neutralidad del Estado no hay. O sea, la neutralidad en materia de derecho colectivo jamás existe. En el caso italiano, que el Estado no tiene regulación del fenómeno sindical, igual no es neutral. O sea, desde que se dictó la Constitución italiana, los primeros 10 años el Estado trató de regular. Los sindicatos se iban a huelga general y lograron votar todas las leyes. No querían regulación, preferían regularse ellos mismos. Así que los 10 años siguientes, esos fueron los primeros 10 años. Los 10 años siguientes estuvieron con estupor, entonces. Digamos, la actividad política con estupor, el fenómeno sindical sigue su propio camino. Y después, desde los 70, han ocupado a los sindicatos en las flexibilizaciones, en todo lo que se llama el neocorporativismo. Aunque no reconoce el legislador que un sindicato, el Estado lo ha ocupado cada vez que hay que tomar decisiones dramáticas en temas económicos por las crisis que tienen los italianos cada tanto en su economía. Así que neutralidad no hay. Y en los sistemas así, se llaman de abstención legislativa, que fue el británico hasta 1980, que llegó Margaret Thatcher y lo cambió. En ese tampoco había neutralidad del Estado, había unos consejos de salario, unos wage council, que incidían en la negociación ramal que tenía Gran Bretaña. Lo mismo Uruguay, que también tiene un sistema abstencionista. Muy pocas normas que regulen, y las normas no regulan lo que Chile regula, como tipo de sindicato, negociación, etc. Lisa y llanamente, en Uruguay la ley de Consejo Salario 43 y es estatal, ha sido esencial para el nivel de negociación ramal que tiene. Así que la neutralidad no existe ni siquiera en los sistemas que aparentemente no tienen ley. En cambio hay otros sistemas bastante regulados, Alemania, Francia, España tienen una frondosa legislación sindical, y Chile, bueno, también, con 200 artículos destinados a sindicatos muy frondosos. Como botón de muestra, la negociación colectiva está en todo el libro cuarto del código. Y cuando tú hablas en los congresos, negociación colectiva, suele confundirse negociación colectiva con contrato o con convenio colectivo, porque prácticamente ningún país tiene normas de negociación. España tiene algunas, pero casi ningún país tiene normas de negociación. Las que tiene Chile, o sea, como presente proyecto, responde, ese tipo de cosas no existe en ninguna parte. Y se corresponden, yo le pregunto, bueno, no me conteste, pero lo hago retóricamente, yo le pregunto al curso, ¿cuáles son las normas de negociación en Chile de los contratos?
Son 4 artículos en el Código de Comercio, ¿no? Sí, 98, 99, 100, 101. La oferta, la retractación, esas son las normas. Ya Chile tiene 100 artículos destinados a esa materia de negociación colectiva, porque va de la mano con este sistema aparentemente neutral, pero ultra reglamentarista, que, como digo, entonces lo que hace es comprimir el derecho de huelga y tener al final sindicatos sin garras, sin dientes. En el caso santiaguino, yo soy de Santiago, por los ejemplos, nos acostumbramos a ver huelgas absolutamente inútiles. Hubo una huelga en el Banco de Chile, en Edwards, los trabajadores del Edwards que habían pasado en Chile, que ganaban menos, tenían menos bonos, etc. Y aunque estuvo semanas en huelga, la verdad es que el banco siguió funcionando igual. Bueno, una huelga así no te sirve. Hubo una huelga en Farmacia Ahumada, 40 días, terminaron destrozados los trabajadores y el sindicato y tuvieron que volver sin ninguna posibilidad de nada. Entonces, las huelgas inútiles, ¿no? Y en el caso de nuestro país, además, el plan laboral mete la huelga dentro de la negociación colectiva. Y ocurre que en derecho colectivo están en un pie paralelo el sindicato, la negociación colectiva y la huelga. Tú puedes hacer una huelga no necesariamente por una negociación colectiva. Por ejemplo, vamos a ver un caso extremo, Estados Unidos, nuevamente, que es medio antisindical, en el estándar OTE, siempre depende con quién te compares. Estados Unidos tiene 3 hipótesis de huelga. La huelga económica, que sería la nuestra, con reemplazo además, y un reemplazo peor que el de Chile, ¿no? Un reemplazo permanente. Acá el reemplazo era transitorio y ahora tenemos este enredo de los servicios mínimos, ¿no? Pero el reemplazo permanente norteamericano es terrible, ¿no? Prácticamente eso es como despido. Así que ahí hay mucha huelga de estas anómalas que hablábamos el día martes, ¿no? Hay muchas huelgas de obstruccionismo, porque si hacen la huelga, la ley Wagner, el empleado contrata reemplazante. Y entonces, ¿qué significa que sea permanente? Cuando la huelga termina, tú no recuperas tu puesto, queda en una lista de espera para cuando hay una vacante. O sea, digamos, eso es brutal, ¿no? Entonces, incluso por internet hay manuales para destruir maquinaria, ¿no? O sea, repito, si tú prohíbes, sí, se desborda el fenómeno de sabotaje, ¿no? Hay manuales de sabotaje que tienen los sindicatos, porque repito, la huelga normal implica que te despiden. Pero en Estados Unidos hay 2 hipótesis más de huelga. Una por falta de condiciones de seguridad. Podríamos decir que el nuevo artículo 184 bis del Código chileno, el 2017, viene como a reconocer eso. Bueno, en Estados Unidos está desde el año 35. Y también hay huelgas por prácticas antisindicales. Si el empleador comete prácticas antisindicales, los trabajadores pueden ir a huelga. Esas 2 son sin reemplazo. O sea, incluso Estados Unidos ha tenido tradicionalmente más hipótesis que Chile. Y en derecho comparado ya de los otros países de la OTE. Bueno, Gran Bretaña tiene una huelga tipo la chilena también, con todo tipo de restricciones. Lo que ha hecho es otra cosa, que es tan nefasto como esto. Ha hecho que el sindicato igual es responsable civilmente de los daños. Así que el empleador te pone una demanda civil terminada de la huelga por todo lo que perdió. Así que eso prácticamente es suprimir el derecho de huelga, ¿no? Entre comillas, usted sabe que se está yendo la Unión Europea de Gran Bretaña. Todo el mundo progresista y los acá están todos felices porque la Unión Europea necesita unanimidad para adoptar directivas, por ejemplo, en temas sociales, y siempre el veto británico. Así que se va y ya quedan más o menos sin veto. Bueno, ahora viene el veto de Polonia, Hungría, otros países, pero tenían tradicionalmente el veto británico para todo, ¿no? Y entonces tenemos que en los países escandinavos, en Francia, Italia, Alemania, etc., los trabajadores pueden hacer huelgas, no solamente en un contexto de la negociación colectiva. En Chile, en cambio, en ese contexto, y el profesor Emilio Morgado lo compara con un viaje en tren. A mí me gusta esa imagen, por eso la ocupo aquí, ¿no? La negociación colectiva es como un viaje en tren. En la primera estación se presenta el proyecto, y desde que te subes al tren no te puedes bajar hasta el descuelgue, ¿no? Después de los plazos, 45 días más o menos. Va en el viaje en tren, segunda estación, respuesta al empleador. Tercera estación, reclamo a la inspección del trabajo, en que a veces el tren no para, a veces no hay reclamo. Cuarta estación, siga negociando. Y quinta estación del viaje, cuando no ha llegado a acuerdo después de 45 días, bueno, tiene que votar si o la huelga o la última oferta del empleador. Así que nuestra legislación es sumamente restrictiva, antisindical, y ha generado que Chile tiene una cobertura menor del 10% de negociación colectiva. Lamentablemente la OCDE hizo un cálculo estadístico errado,
y dice que es el 19, y después la OIT tomó este cálculo. Así que también le voy a enviar algunos materiales extra, porque siempre hablo muchos temas. Le voy a enviar un artículo sobre esto, ¿no? Cómo está mal calculada por la OCDE la tasa de negociación colectiva. En realidad la Dirección del Trabajo no la calcula, y es medio incalculable a todo esto, pero bueno, ahí se explica con peras y manzanas, lo hice con un economista, cómo está mal hecho. Es que es aberrante lo que ha hecho la OCDE, pues supone que tiene especialistas, expertos en estadística, etc. No se cuenta dos veces, ahí explicamos, se cuenta dos veces a trabajadores, una barbaridad, ¿no? Así que, pero tampoco nosotros sabemos cuánto es realmente la tasa, ¿no? Así que oscila entre 7 y 11 según el sistema, según si quitas esto o pones lo otro. Así que es un problema, ¿no? Así que Chile tiene como un 20% de sindicalización y quedemos en la mitad, un 9% de cobertura, entre 11 y 7, un 9% de cobertura de negociación colectiva. Esto es insólito, ¿no? Si miramos los países de la OCDE, generalmente la tasa de sindicalización es mucho menor que la cobertura de negociación colectiva, porque todos tienen o un sistema ramal o un sistema de extensión, que suele tener los efectos parecidos a un sistema ramal. Generalmente, incluso cuando uno habla de negociación ramal, lo que está hablando son mecanismos de extensión estatales de un contrato colectivo. Entonces Alemania toma el contrato colectivo de la Volkswagen y se lo extiende a todo el sector automotriz. Y como ya lo extiende siempre, todos están esperando ese contrato colectivo, a saber cuál es la tarifa mínima. O, obviamente, la Daimler-Benz puede negociar su propio contrato colectivo al alza, por eso es multinivel, ¿no? La Fiat puede negociar su propio contrato colectivo al alza del metal mecánico italiano, ¿no? Y entonces, la verdad es que Chile es al revés, hay sindicatos que no negocian colectivamente, o sea, organizan la kermés de la empresa, el paseo de fin de año, organizan una rifa, o sea, un sindicato absolutamente inútil. ¿Qué ha ocurrido en estos años para ir cerrando, ¿no? Bueno, ya en la década del 80, el profesor Guido Maquiavelo trató de reinterpretar la Constitución del 80 para decir que la huelga era un derecho constitucional, ¿no? Como la huelga estaba prohibida en el sector público, en el 19, número 16, párrafo final, y prohibía los servicios esenciales, él dijo, mira, contrario censo implica que la huelga en el resto, o sea, en el sector privado, que no sea servicio esencial, es un derecho constitucional. Yo en lo personal no soy tan amigo de esa tesis, la explico en el apunte que envié, les envié dos apuntes, una de la huelga del 2013 y otro del año 97. Explico por qué a mí no me gusta la tesis a contrario censo y doy otros argumentos de por qué la huelga, sí, a pesar de cómo está redactada la Constitución del 80, es un derecho constitucional, ¿no? Y yo diría que la doctrina constitucional está contesta, que la huelga en Chile es un derecho constitucional, aunque tiene esta reacción tan extraña de prohibitiva y solo para el sector público, etc. Y también el fallo de la Corte Suprema en Promolín reconoce que la huelga es un derecho constitucional, en parte tomando un argumento de Maquiavelo y otros argumentos complementarios, ¿no? Es el Tribunal Constitucional el que vuelve, digamos, en su sentencia contra el proyecto, la ley 20.940, el que vuelve a dar una lectura de la Constitución al tenor del plan laboral, ¿no? Y entonces que las coaliciones transitorias, que esto, que lo otro, vuelve a dar una lectura, diríamos, originalista, digamos, de lo que dice la Constitución, ¿no? Pero en tribunales y a nivel de doctrina, muchos reconocen que la huelga es un derecho constitucional, así que, ¿qué significa eso? Que puede haber hipótesis de huelga por fuera de lo que la ley establece. Además, el Código de Trabajo en ninguna parte prohíbe otros tipos de huelga. Así que ahí tenemos un amplio margen que yo he ido colocando en mi libro colectivo del 2002, desde la primera edición. Por ejemplo, puede haber huelgas basadas en la excepción de contrato no cumplido, porque la mora purga la mora. Si el empleador no te paga la remuneración, tú le puedes hacer una huelga. Eso es derecho civil, no tiene nada que ver con laboral. Puede haber las huelgas, bueno, las del sector público, que en el fondo son huelgas por fuera de ley, pero que se están ocupando en Chile hace 60, 70 años, y que el Estado reconoce después el resultado, que son las negociaciones que se hacen.
Después está la huelga constitucional. Hay varias sentencias. Entonces el trabajador llama a una paralización de 15 minutos, lo despiden y el despido es injustificado. ¿Y por qué injustificado? Porque la huelga es un derecho constitucional, por lo tanto no fue un incumplimiento grave de obligaciones del contrato. Esto no es algo extraordinario. Es un gran avance conceptual como nos gusta a los profesores universitarios. Pero el trabajador de carne y hueso igual se quedó sin trabajo. O sea, no tenía el derecho de huelga propiamente tal, que te tienen que volver, ofrecerte de nuevo tu puesto de trabajo cuando termina la huelga. Pero obviamente un avance de aplicar así la letra de la ley a decir, no señor, la huelga es un derecho constitucional. Varias sentencias de las Cortes de Apelaciones y la Promolins han ido en esa línea. Así que la huelga en la futura constitución, quedándome un minuto según mi reloj, bueno, yo espero que se consagre el estándar de la OIT y de los tratados internacionales, y eso implica que va a haber derecho de huelga. Obviamente eso puede tener varios matices, hay huelga de solidaridad, hay huelga política, habrá que ver ya a un nivel legal, yo creo, cómo se determina esa, y cómo los tribunales desarrollan el principio constitucional de derecho de huelga. Lo que sí pienso que la Constitución deberá ser explícita en el derecho de huelga, junto con el de negociación colectiva y el de libertad de sindicarte, como propongo en ese libro que le conté, que hice un capítulo de negociación y que propongo al final un articulado detallado con varios numerales, bien majaderos, digamos. La verdad es que en varios de los países escandinavos yo hago ahí un pequeño rastrillaje de constituciones. No me acuerdo, Noruega o Suecia, no tienen ni siquiera casi derechos laborales. Suiza no tiene casi derechos laborales, ¿no? Pero en la práctica hay un reconocimiento al derecho de huelga y un reconocimiento de una serie de derechos, ¿no? Entonces, claro, fíjate, los latinoamericanos, todos tienen consagrado el derecho de huelga, salvo Chile y Cuba. Claro, pues los extremos se tocan. Chile y Cuba. Ya dije que la huelga no es un derecho dentro del sistema soviético. Y entonces, claro, sirve poco que en Colombia esté el derecho de huelga consagrado, o en Perú, si en la práctica no la puede hacer. O sea, quizás es mejor el sistema suizo. Pero como Chile no es Suiza, yo digo, bueno, redactemos con pera y manzana un artículo precisando lo que significa o no significa la libertad sindical. Pero eso lo va a definir la convencional, que yo creo que se está especulando mucho sobre quiénes van a ser los convencionales. No me convence a mí una convencional de especialistas, así como de profesores universitarios que terminaría siendo oligárquica. Tampoco una 100% partidos políticos, pero los partidos políticos cumplen una gran función. Porque a ti te cae bien tu vecino, Sergio Gamonal, es tan buena persona, lo nombro convencional. Pero tú no sabes qué piensa Gamonal, ¿no? Puede poner una norma, un monopolio para la familia Gamonal en la Constitución. Entonces, si usted va a votar por alguien, tiene que preguntarle los grandes temas, ¿no? ¿Qué opinas tú de los derechos fundamentales? ¿Qué va a votar? ¿Parlamentarismo o presidencialismo? ¿Qué opinas de los derechos de la mujer? ¿Qué va a pasar con el colectivo trans? Tiene así que hacerle un checklist, ¿no? Ármese un checklist, no sé, digo, ¿no? Ya, y que se comprometa. El problema es que cuando tú perteneces a un partido político, se supone que tú estás comprometido con cierta ideología. Entonces, tú votas a la segura, voto por la UDI, voto por los socialistas, etc. Acá es mucho más difuso, así que no sé cómo se va a organizar. Y uno de los problemas que ha tenido nuestra política es que tú votas por los socialistas y votas con Renovación Nacional, ¿no? ¿Sí? Votas PPD y votas con la UDI. Entonces tú dices, bueno, no me sirve la concertación porque está a derecha, ¿no? Por las razones que sean, ¿no? Eso es lo peor que le puede ocurrir a la política. Si tú votas por socialista, bueno, que vote como socialista. Y no que te vote las leyes con Renovación Nacional. Y si vota Renovación Nacional, que vote como Renovación Nacional y no como, no tengo idea, como socialista, ¿no? Y ya dije el martes pasado que hay que tratar de llegar a acuerdos amplios, además, en la convencional. Así que vamos a ver qué es lo que sale del texto, sin duda algo mejor. Bueno, siempre hay peligro, pero yo creo, como dije, está optimista dentro del pesimismo, en otras materias está optimista de ese proceso. Si les parece, pasamos a las preguntas. Alberto. Perfecto, sí. Gracias Sergio por la nuevamente interesantísima exposición. Abro el micrófono entonces para quien tenga alguna Aquí me pregunta. están preguntando, perdona Franco, Julián me pregunta, o Julián Franco, no sé, sobre si será y me pone un YouTube documental, me imagino el de la Boeing. Mire, si usted entra por Google, ADW Español,
Deutsche Welle español, va a entrar a la televisión alemana en español. Y te vas a los documentales, una cosa que se llama Zona Deku, el tercero se titula Boeing. 45 minutos para que no quiera volar nunca más en un Boeing, salvo que sea de los viejos, porque ahí lo hacían bien. Bien, ahí tenemos el apoyo. Aprovecho quizás antes de dar la palabra a otras preguntas, de hacer una invitación a propósito del tema. En la carrera de Derecho en pregrado tenemos, los muchachos tienen un cineclub jurídico y está programada en un par de semanas una película que tiene que ver un poco con lo que ha comentado, bastante con lo que ha comentado Sergio, que se llama Nada pasarán. Es un documental sobre la huelga que hicieron los trabajadores de Rolls-Royce en Escocia para no reparar los motores de los Hawker Hunter chilenos y sobre los efectos que eso tuvo en la década de los 70, 80 en Chile. Así que les voy a compartir en su momento la invitación y también a Sergio, que estamos transmitiendo por esta vía también. Pues así que si te animas a participar en la exhibición, excelente sería. ¿Cuándo es? No tengo en este momento la fecha, pero en un par de semanas más, de miércoles. Encantado, de hecho no lo he visto y lo quería ver. Es muy buena película, muy buen documental, muy bonito. Sí, qué bueno. Mauricio, tú tienes una pregunta. Está en silencio. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Como medio cortado. Sí, profesor Gamonal, tenía dos consultas, pero yo creo que en razón del tiempo voy a hacer quizás la que más tiene relación con el curso. Claramente el día martes usted dejó una preocupación increciendo, digamos, increciente, principalmente en el tema que usted planteaba hoy día con el tema de la gestión de personas, que es un tema que a mí me apasiona y algo he visto, digamos. Hoy día las universidades chilenas, en el ex curso de gestión de recursos humanos, hoy día se llama gestión de personas, y los nombro, digamos, porque lo he estado ahí, Universidad Católica, Universidad de Chile, la Universidad Católica a través de la Escuela de Ingeniería, plantean este modelo de la gestión de personas y dan ejemplos en Chile en que se aplican, que el sistema moderno del colaborador, el sistema de la mejora continua, y en Japón el Kaizen, que se llama, que viene de los años 70 de Toyota, traspasa este sistema del mando integral que existía antes de la gestión de personas. Y mi pregunta es, ¿cómo usted lo compatibiliza o cómo lo relaciona lo que hoy día se está enseñando en la universidad y se está enseñando también en el posgrado respecto a la gestión de personas y de la forma en que se plantea desde la gran empresa, con lo que usted, más que hemos discutido, lo que usted ha planteado en clase sobre la inexistencia de este sistema de gestión de personas, en definitiva el trabajador visto casi como el trabajador proletariado del inicio, desde la media hacia adelante, digamos. O sea, el servidumbre. ¿Cómo lo relaciona? Si la universidad, digamos, y los centros de estudio están generando, están de cierta manera formando a quienes manejan el recurso humano de esta manera. No sé si se entiende la pregunta, digamos. Sí, y usted planteó una cosa totalmente distinta, digamos. O sea, estamos hablando de cosas que no existen, que es como un ideario. Sí, mira, estoy absolutamente en desacuerdo con las tendencias de recursos humanos. Voy a juntar un artículo que se llama La felicidad y el contrato de trabajo, en que me dedico a criticar todas estas tendencias, porque hay una línea, sobre todo británica, el Critical Management Studies, de mucha crítica a estos mecanismos que en Chile casi ni se conocen. O sea, la crítica económica que hay en el mundo, en Chile no se pasa en las escuelas de economía, se pasa en el esquema de Chicago como un dogma, siendo que hay gente que es premio Nobel, como Stiglitz, que está discutiendo el esquema de Chicago. Y en management y en todo lo que es recursos humanos te pasan estas teorías, que son una de tantas teorías, y queda fuera todo el Critical Management Study, ¿no? Entonces ahí cito varios autores que parten diciendo que ahora ya quieren el alma del trabajador, ya no te basta el cuerpo, ¿no? No te basta el cuerpo con el horario, con la instrucción, ahora quieren el alma, ¿no?
y te meten en marketing interno y qué sé yo. Claro, yo digo, mire, usted quiere que el trabajador sea feliz, páguele más. No le haga tanto marketing interno, no le haga yoga pausa. El yoga es maravilloso, de hecho yo soy profesor de yoga, le recomiendo, haga hatha yoga también en esta época, ¿no? Sin embargo, el empleador te tiene que pagar más y con eso te hace un buen hatha yoga, no un yoga pausa de 10 minutitos. Entonces, soy bastante crítico, porque además es una visión que a nivel teórico los países de la OCDE está muy fuerte, pero a nivel práctico no es tan fuerte. En cambio acá tomamos recetas y las aplicamos como una especie de gurú, sin ningún tipo de reflexión posterior. Te voy a poner un ejemplo. Me hicieron una entrevista por el teletrabajo. Y entonces, bueno, yo hablé del teletrabajo, pero junto a mí pusieron a dos académicos muy renombrados, así que no voy a decir dónde fue la entrevista, muy renombrados de las escuelas de economía, de negocios, etcétera, a hablar del mismo tema. Y cada uno habló 20 minutos, yo hablé 20, pero fueron por separado, ¿ya? Y después las unieron y uno entraba al link y podías ver las tres. ¿Cómo es posible que hablar de teletrabajo y de relaciones laborales, dos personas con además estudios en el hemisferio norte, etcétera, ninguno pronuncia la palabra sindicato? Entre ambos, en 40 minutos nadie habla de un sindicato. Eso es muy idiosincrático. O sea, acá estamos todavía como en la colonia, ¿no? Entonces te está hablando el criollo, cómo se maneja en la encomienda. Eso es francamente aberrante. Ningún gerente de recursos humanos alemán no te hablaría de lo que tiene que ponerse de acuerdo con el sindicato, porque se supone que los trabajadores tienen voz dentro de la empresa. Entonces, todas estas teorías son absolutamente como unilaterales, lo que el empleador cree, y además son para ganar más dinero al final del día. Un estudio dice que si tú eres feliz produces más, yo trato de que seas feliz, pero no es término aristotélico de un ideal de vida buena, ¿no? Sino porque eso me produce más ingresos a mí. Así que si hubiera un estudio que dice que si tú eres más infeliz, produces más, en una de esas te hago la vida imposible para que seas infeliz. Entonces, soy absolutamente crítico de esas tendencias, me parece muy idiosincrático. Se toma una teoría, ya la de la escuela de Chicago, y la mitad de la gente piensa que están locos los de Chicago, en el mismo Estados Unidos, y vienen a un país chiquitito, medio medieval, te haces con el poder, te acerca al dictador de turno, y impones una cosa, y a nivel universitario te lo enseñan como mantra. Entonces, es realmente una barbaridad. En el artículo de Economía y Pseudociencia muestro todos los economistas que, a ver, datos duros, ningún país en el mundo se ha desarrollado solo con libre mercado. Ninguno. Así que el camino que tiene Chile ya hace 50 años de libre mercado, y que es evidente que no funciona, pero ya, acá los economistas dicen, no, o sea, hay que crecer, 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 crecer. Bueno, eso no ha sido así en ninguna parte. Generalmente el Estado ha sido clave para el desarrollo. De partida, el Estado es el que invierte en nuevas tecnologías, no en particular porque es muy costoso, te puede salir toda la inversión mala. Pero acá, con el dogmatismo, el Estado es marxista, o sea, marxista Estados Unidos, marxista Canadá, o sea, o eres ultraliberal o eres marxista. Bueno, así estaríamos todavía discutiendo cómo cazar al mamut, ¿no? O sea, hay 1000 matices. Y entonces, cuando uno lee lo que se discute en otros países, los países más desarrollados de economía, te impresionan los economistas chilenos, ¿no? Porque es algo así como teología, ¿no? Es una cosa, y Chile, le digo, con este esquema no se va a desarrollar jamás, nunca. Los últimos 3 países que se desarrollaron son Israel, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Ninguno siguió el tema chileno. Hyundai hacía ropa, y el Estado la estatizó y le dijo, y usted va a hacer auto ahora. Entonces el empresario Hyundai era como empresario chileno, ¿no? Pero es mucho esfuerzo, si me hago millonario igual y le doy crédito al consumidor y los trujo, y además le vendo el azúcar doble de cara y me hago multimillonario. Sí, pero eso no desarrolla el país. Y estuvieron en ensayo-error 20 años, eso no lo puede hacer un privado, no le podemos pedir que pierda todo su dinero porque no le resultó el carburador del auto, lo tiene que hacer el Estado, porque el Estado son todos. Y ahí está la Hyundai. Entonces, y eso Israel, y eso Nueva Zelanda, que la ponen de comparación como que todos los productos naturales, pero todos los tiene con inteligencia, con segunda fase exportadora. Chile toma el peñasco de cobre y lo envía afuera. Es que es una cosa impresionante, o sea, de país africano. Más 8 megamonopolios, no economía de mercado. Dentro de interpretar el 78% de nueva constitución,
la gente piensa cosas muy distintas. Hay un porcentaje de personas que quieren que realmente Chile tenga libre mercado. Chile no tiene libre mercado, con 8 monopolios, sin posibilidad de pyme, sin posibilidad de contrapoderes, y que además tienen comprada la política. Eso no es libre mercado, eso es dictadura privada, no sé cómo la denominarán los cientistas políticos, pero eso no es ni democracia ni libre mercado. Porque el libre mercado se hace en la meritocracia, muchas cosas que en Chile sabemos que no existen. Así que estoy absolutamente en contra y voy a enviar todos los artículos que he ido anunciando. Gracias, Sergio. Quizá hay una última pregunta, quizá alcanzamos a responderla en el chat. Dice, ¿es un límite al derecho a la huelga nuestro actual modelo económico? Yo creo que es un poco lo que ha... Yo diría que es un límite contextual, porque en el fondo el modelo económico neoliberal, ¿no? Lo que entiende por neoliberalismo y por mercado, que no es lo mismo que entendía Adam Smith por libre mercado, no es lo mismo que entendía, no sé, hasta el mismo John Locke, no es lo mismo. Por eso es neoliberalismo, pero es mucho más dogmático, pro mercado, que esos mismos autores. Adam Smith estaba en contra de los monopolios, por ejemplo. Estaba en contra por eso mismo de la sociedad anónima. Si usted revisa a los economistas, David Ricardo, Stuart, están todos en contra de la sociedad anónima. La sociedad anónima es la muerte del capitalismo. Porque va a quedar en manos de los managers, de los gestores. Si uno llega ya al siglo XX a Schumpeter, ya se entregaron. Schumpeter dice, ya llegó la sociedad anónima, oremos para que el capitalismo no se destruya. Porque va contra la idea del capitalismo, ¿no? Y el libre mercado. Incluso Brauder dice una cosa del capitalismo y otra cosa del libre mercado. El capitalismo lo primero que hace es tener monopolio y acabar con la libre competencia. Así que la visión que tiene el neoliberalismo es que los empresarios tienen que ganar lo máximo posible y eso va a traer prosperidad para todos. Bueno, esa visión, así históricamente, no ha traído prosperidad en ninguna parte. Lo que trae prosperidad son empresarios prósperos, pero que no viajan como polizones, porque tú para ser empresario necesitas infraestructura, necesitas un país, etc. No es como Robinson Crusoe y te hiciste empresario. Aunque obviamente uno tiende a pensar que uno lo hizo todo uno, ¿no? Entonces como que yo me hice a mí mismo, ¿no? La verdad es que hay una serie de costos invisibles de las que la sociedad coloca a tu servicio para que tú puedas hacer tu actividad empresarial y por eso tienes que pagar impuestos. Y más impuestos ya que hiciste más dinero. El impuesto no es un robo, es justamente tú estás devolviendo y agradeciendo el contexto en el que pudiste hacer dinero. Así que los países que se han desarrollado tienen muchos millonarios, pero tienen el millonario que tuvo que pagar impuestos y tuvo que hacer empresas creativas. No es lo mismo ser empresario que, no sé, traficante. No hay que confundir las cosas. Y entonces, la verdad es que el contexto neoliberal es como que funcionara perfectamente el mercado. El mercado está lleno de asimetrías de información. El mercado es una formación legal, no existe en la naturaleza. Es una creación convencional de los seres humanos. Así que el mismo neoliberalismo es bien paradójico, ¿no? Por un lado, perdón Alberto, dice libertad sin regulación, y está lleno de regulaciones, para que o no se paguen impuestos, para que haya fuerza pública cada vez que la gente proteste, para que los sindicatos estén absolutamente limitados. Es bien contradictorio con sus propios términos. Ya eso aparece en Hayek, por eso le voy a enviar ese trabajo. Listo, me callo. Sergio, quizás me permites una última pregunta de Franco Julián, que nos estaba pidiendo la palabra hace un rato. Franco. Yo no tengo problema en pasarme unos minutos más. Gracias Sergio. Franco. Hola, profe Gamonal, ¿cómo está? Acá, bien. Un gusto escucharlo nuevamente. Ya había tenido la fortuna de estar en sus clases en el diplomado anterior. Siempre muy asertivo con su crítica al sistema laboral chileno. Yo quería tocar un poco el punto de la huelga de los trabajadores del Estado, detenernos ahí un poquito y a ver si me puede ayudar con algo donde buscar más información. Yo trabajo en el sistema público y está cierto siempre este temor a la huelga, como que se ha impuesto, cierto, en la mayoría de los servicios públicos, como tú no puedes ir a huelga, tienes una prohibición, hay amenazas, cierto, de sumarios administrativos, de descontar días, de ir recurrir a la Contraloría. Bueno, la misma Inspección del Trabajo no ha sido muy asertiva en sus dictámenes con el tratamiento de la huelga en el sector público, y tampoco la Contraloría. Lo único que va quedando, yo creo, ¿cierto? Y la Constitución pareciera ser en este punto
a mi juicio, inconstitucional al contemplar esta norma, ¿cierto?, tan prohibitiva respecto del sector público. Si consideramos, ¿cierto?, que tenemos el artículo 5 de la Constitución, o está el artículo 2 del Código del Trabajo en relación con el Estatuto Administrativo y el Estatuto Municipal, que no contemplan la posibilidad, ¿cierto?, del trabajador de tener la posibilidad de huelga, y que por ahí yo creo que subsidiariamente se aplicaría el Código del Trabajo y habría una ventana, pero no he encontrado nada como a nivel doctrinario ni a nivel jurisprudencial que reconozca per se, ¿cierto?, el derecho a la huelga para el trabajador del sector público, porque distinto puede decir que uno diga que hay un principio de justificación del derecho a la huelga, que es distinto a un reconocimiento explícito del derecho a la huelga. O sea, cada vez que el funcionario público va a huelga y es, ¿cierto?, perseguido, va a tener que defenderse, en vez de tener que, ¿cierto?, por sí tener el derecho mismo a la huelga. No sé si me puede por ahí ayudar como a desarrollar esa idea. Igual la idea es como tener como un concepto claro a la hora de igual orientar a los funcionarios en el ejercicio de sus derechos y principalmente el derecho a huelga. Sí, disculpa, te escuché bien, ¿eh? Lo que pasa es que estoy viendo aquí un tema. Mira, desde el año 97 yo vengo diciendo que el artículo 5º, inciso segundo, con la reforma del 89 puede haber modificado las normas del artículo 19. Por eso le adjunté ese artículo del 97, que es lo segundo que escribí, porque ahí era como ciencia ficción, conectar el artículo 5º, que pudiera enmendar tácitamente el 19, en fin, porque uno no puede decir que el 19, el número 16, sea inconstitucional, forma parte de la Constitución. Pero si hay una norma constitucional posterior, quinto inciso segundo, que dice que hay que respetar los derechos humanos y que es posterior, podría haber quizá alguna derogación tácita. En realidad podríamos plantear muchas tesis, ¿no?, en ese punto, ¿no? Sin embargo, esa tesis nunca ha sido recogida por tribunales. Yo después la desarrollé en mi libro colectivo del año 2002, en que digo que tiene que interpretarse, la prohibición tiene que interpretarse restrictivamente. La dejé en la edición del 2011 y estaba mirando, que acabo de sacar ahora, ya estoy tan estresado, estaba mirando si la mantengo en la del 2020, porque como ya al final nadie la menciona, nadie la cita, nadie le importa. Pero ahí estoy dando una tesis legal de que está medio derogado el 19 número 16 por el 5º, ¿ya? Que puede gustarte o no. Y al final sí, sigo diciendo, ¿no?, que esto tiene que interpretarse en forma absolutamente restrictiva. Así que una tesis legal que no está aceptada en tribunales, en todo caso, para justificar una huelga está en mi libro de Derecho Colectivo y está también en parte en ese artículo 97, en que adelanto una serie de ideas que después voy a ir desarrollando durante 20 años, cuando uno está más viejo ya, no sé si te pasa el todo, es cada 30 años, tu mejor amigo te hace 45 años, en fin, ¿no? Y en realidad como 49 años, ¿verdad? En fin, entonces todo esto hace como 30 años escribí eso, o 25, no sé, y lo he ido desarrollando. Entonces yo creo que en la interpretación de la Constitución había espacio, ya vamos a tener una nueva Constitución que espero que solucione lo de la huelga en el sector público, pero había espacios para tratar de manipular con el quinto inciso segundo. Sobre todo con los tratados que ya están ratificados para el 89, es la tesis. Porque después hay un problema de si se reforma o no la Constitución, que al final se soluciona en 2005, cuando va a adoptar un tratado de derechos humanos. Pero hay un interreño, en el 89 se había tratados vigentes, se supone que los redactores de eso lo sabían, y si eso se contraponía al 19, bueno, lisa y llanamente debiera haber ahí algún tipo de intercambio constitucional o de derogación constitucional. De hecho, Claudio Troncoso postula que hay derogación directa, ¿no? Y Alejandro Silva Bascuñán postula, frente a esto mismo que estoy contando, no el tema laboral, sino la pregunta hipotética: ¿qué pasa si un tratado de derecho humano vigente antes del año 89 en Chile tenía un derecho humano de mejor forma que el artículo 19? ¿Qué pasa con la enmienda del 89, que el quinto inciso segundo dice que hay que respetar eso? ¿Produce algún efecto en el 19? Claudio Troncoso dice que queda derogado, y Alejandro Silva Bascuñán tiene la tesis que yo llamo la tesis chilena, ¿no? Demócrata cristiana, ¿no? A la que yo asumo como buen chileno.
Él dice, pero por nada del mundo podría pensarse que hay una derogación tácita del artículo 19, eso sería algo terrible, bla, 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 pero el juez tiene que aplicar el tratado y no la norma constitucional. O sea, el resultado es el mismo troncoso, ¿no? Sí, sigue vigente, pero nadie la tiene, el juez tiene que aplicar el Tratado de Derechos Humanos, que está más completo, ¿no? Ahora yo espero que esto se resuelva. El caso de la negociación colectiva en el sector público chileno es análogo a la ley de divorcio hace años atrás y análogo al de la ley de aborto. O sea, no conozco en mis 30 años haciendo clases, siempre puede haber algún caso, quizás usted me dice, no, en Mongolia es igual que en Chile, puede ser, pero yo no conozco ningún país de Occidente, ahora me salí del auto, estoy mencionando los latinoamericanos, quizás Cuba sería un contraejemplo. No conozco ningún país que prohíba en el sector público negociar colectivamente. O sea, negocia colectivamente en el sector público. Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, toda Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, toda la Unión Europea, Turquía, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda. No conozco ningún país que tenga la norma chilena de prohibición. Uno ve una serie en Netflix y se encuentra que los carabineros norteamericanos tienen sindicatos, ¿no? Se encuentra que todo el sector público norteamericano negocia colectivamente. O sea, no le estoy hablando de países marxistas, nuevamente, que siempre el argumento que te sacan con esto. Quizás el contraejemplo es Cuba, exactamente. Así que estamos igual que con la ley de divorcio. A nadie se le ha ocurrido prohibir la negociación colectiva en el sector público, pero siempre tiene reglas especiales. Por ejemplo, Italia tiene una ley en el 83-84 especial de negociación del sector público. Porque claro, puede haber ciertos bienes más preciados, obviamente puede haber particularismo, pero no la tesis, el grito en el cielo que se coloca acá, igual que si se aplica la tutela al sector público. En ninguna parte del mundo el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, en el caso norteamericano, en la Ley de Derechos Civiles 64, se aplica al sector público-privado. También la ley española, la francesa, la italiana, público-privado, tutela de derechos fundamentales. A nadie se le ha ocurrido que el trabajador del sector público sea una especie de no persona solo por ser funcionario público, lo que llamamos la tesis monárquica, que algunos académicos defienden en Chile, ¿no? Que el Estado tiene una naturaleza y un aura tal, que así, viejito, eres funcionario público, estás haciendo un acoso sexual, qué lástima, que lo vea la Contraloría, que es tan pro trabajador, ¿no? Que la Contraloría te resuelva el acoso sexual. A nadie, en su sano juicio, en el derecho occidental se le ocurre, pero a los juristas chilenos sí, y al Tribunal Constitucional sí. Por eso yo espero que con la nueva Constitución, que claro, que la tutela de derechos, bueno, no me he metido en ese tema, eso es individual, ¿no? Pero sea público-privado, y que claro también que se puede negociar con modalidades, efectivamente, ¿no? La OIT permite prohibir la negociación colectiva en las Fuerzas Armadas y en el Poder Judicial, porque son dos instituciones que tienen que funcionar siempre. Dicho eso, hay países que tienen sindicatos de las Fuerzas Armadas, como Alemania, incluso tiene un sindicato de militares gay, Alemania, y, ¿cómo se llama? Y en Chile, el Poder Judicial, como dije, ha hecho muchísimas huelgas por fuera de ley, así que parece que la negociación colectiva va mucho más allá, incluso en la perspectiva progresista que puede tener la OIT en ese punto, ¿no? Así que vamos a ver. Bien. Sí, estamos ya bien pasados del tiempo. Yo creo que ha sido una muy entretenida, interesante exposición de Sergio, a quien agradezco su participación y la buena disposición hacia la Universidad de los Lagos. Hay un mensaje en el chat, parece. Sí, muchas gracias de la parte de los estudiantes igualmente. Y bueno, estaremos en contacto. Si me mandas los textos que has indicado para repartirlos, compartirlos con el curso, sería muy, muy bueno, porque en realidad quedan un montón de preguntas, ¿no es cierto?, de ideas por explorar a partir de tu excelente exposición. En los próximos minutos te lo envío. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes también. Y nada, que tengan buena tarde y buena noche. Igualmente, pues, estamos conversando. Está muy bien. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Tengo que ya... Chao, gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao, que estén bien.